Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones, bendiciones o bendiciones, bendiciones. ¿Cómo estáis? Me gustaría eh, hablar hoy un poquito sobre, bueno, no solamente hoy, porque esto es un proceso que conlleva y perdura por toda la vida del cristiano. Me habréis oído en muchas ocasiones hablar sobre la madurez espiritual, ¿no? El término en que estamos creciendo con Dios y para alcanzar esa madurez, ¿no? Por lo tanto, es un caminar diario con Dios, cumpliendo su ley, haciendo todo lo que Él nos dice y lo que Él nos ha dejado y nos ha enseñado para agradarle y alcanzar así siempre un camino ascendente hacia su persona, hacia su espíritu y así alcanzar esa madurez. Madurez espiritual. La madurez espiritual en un cristiano es una identificación con Cristo. Esta madurez en un creyente comienza cuando éste acepta a Cristo y es cuando empezamos a parecernos a Él. Si verdaderamente estamos haciendo las cosas como Él quiere, como a veces que se nos escapan tanto, pues que se nos vayan escapando menos cosas de las que queremos nosotros. Pero es como os he dicho, es un proceso que nunca termina. Lo que es lastimoso es que eh, hay muchos que se autodenominan cristianos, pero que no tienen ningún parecido con Cristo, ni de lejos. Esto no significa que tú recibas, por ejemplo, si has recibido a Cristo como Señor, como Salvador, y ya te has vuelto un cristiano procesado, un cristiano maduro, no sé, realmente creo que yo ya soy un cristiano maduro, ya acepta a Cristo y tal, no. Es como lo que os he dicho muchas veces de los líderes y pastores que dicen que son por el Espíritu Santo, que tal y que cual y que esto son totalmente pantomimas, excusas y engaños y mentiras que están hablando. Así que somos llamados por el Espíritu Santo de Dios a los ministerios, distintos ministerios de cada uno, pero tenemos que trabajarlos nosotros, esos ministerios, porque Dios no los da para que los trabajemos. No solamente soy pastor para mandar y para esto, soy pastor para estar el domingo en la iglesia, predicar y luego toda la semana hacer lo que a mí me dé la gana, de reuniones, de viajes o de lo otro. No. Hay que estar ayudando al necesitado, predicando, saliendo a predicar, no estando en la iglesia solamente el domingo, sino salir a predicar durante toda la semana y trabajar. Hay muchos que, por lo que sea, yo estoy hace muchísimos años las 24 horas trabajando, digamos trabajando, como dicen muchos, para mí no es trabajar, para mí es un privilegio servir a Dios. Las 24, las 25 o las 30 horas que tuviera el día. Pero nunca he cobrado del Evangelio. No digo esto porque cada uno que haga lo que quiera. Yo estoy de acuerdo en que a un pastor pues que se ha jubilado del trabajo secular de cualquier otra cosa, pues que se le dé una ofrenda todos los meses o todas las semanas para mantenerlo, ¿no? Como a los levitas y a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Muy bien, pero cuando Cristo envió a los discípulos, a los 72, que cuando los envió de dos en dos, los dijo que no llevasen alforja ni bordón porque el obrero era digno de su, muchos dicen aquí, salario. No, salario en dinero no es. Vamos a las, a las escrituras originales y dice que es digno de su alimento. ¿Vale? De su manutención.
no es que te vayamos a dar 5.000 euros todos los meses, como hay pastores que lo están cobrando y mucho más, que cada mes tienen un coche, que algunos tienen hasta secretaria, en fin, muchas cosas mira, yo me da igual, hagáis lo que queráis, ¿no? Y que hagan lo que quieran, pero yo no he cobrado ni cobraré nunca, a no ser que Dios me quite de trabajar o me quite los ingresos que Él me está dando para cogerlos de la iglesia, para mí. Yo creo que los ingresos, tanto el que esté dando el diezmo voluntariamente, que no hay diezmos obligatorios, ni diezmos en dinero, en ningún sitio de la Biblia se habla, ni tanto en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se habla de diezmo dinerario, ¿vale? Entonces, si alguien quiere dar un diezmo como se autoimpuso Jacob, por ejemplo, decir, pues si tú me prosperas yo te daré el diezmo. Le impuso una condición a Dios. Eso se basa mucho los de la prosperidad diciendo, si no das el diezmo no vas a ser bendecido, incluso algunos que no son de la prosperidad. Hay tantas iglesias ya que no sabes cuál es verdadera, porque creo que quedan muy poquitas que estén entendiendo la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero hablar sobre la madurez espiritual, que es la que nos lleva al cristiano a entender lo que debemos de hacer en cada momento y en toda situación. Para que vayáis entendiendo un poquito, y os explico estas cosas sobre los líderes y pastores, porque Pablo, por ejemplo, nunca cobró, y fíjate que Pablo edificó iglesias, formó pastores y todo, o sea que podría bien fácilmente haber dicho, oye, todos los lunes vosotros los romanos, los efesios, los gálatas, los colosenses, los filipenses, tesalonicenses, todos los lunes me traéis el diezmo de todas vuestras iglesias, ¿vale? Pablo sería un hombre supermillonario, pero ¿qué dijo? Que nunca quiso ser gravoso la iglesia y trabajaba con sus propias manos haciendo tiendas de campaña, al igual que Aquila y Priscila, si os acordáis, los que instruyeron a Apolos. Yo tengo mi sueldo mayor o menor, me da igual. Tengo el sueldo que Dios considera necesario para para vivir con lo necesario, ¿no? Si Él considera que a mí me hace falta otra cosa, Él me la va a dar. Él es mi proveedor. Ya diré, el Señor proveerá. O sea, yo no me preocupo de lo que vendrá o lo que no vendrá. Tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro. Tranquilízate. Estate quieto y conoce que yo soy Dios. Salmo 46:10. O sea, yo creo en Él, creo en su provisión, creo en su protección y en su cuidado. Entonces, yo me entrego a Él y nunca he cobrado ni nunca cobraré. Ya os digo que a no ser que me falten estas manos para trabajar o que me falte lo que Dios me está dando por otro sitio. Pero de la iglesia nunca cogeré dinero para irme de vacaciones, aunque hace 500.000 años que no me he ido de vacaciones, que yo no sé qué dicen vacaciones, que es dejar de leer la Biblia. Yo me voy de vacaciones, me voy a la playa, me voy a una estación de esquí, me voy y ya está, y eso, y fuera, y ahí te pegas 15 o 20 o 30 días sin ni siquiera llamar a la iglesia o a cómo están o cómo no están los hermanos ni nadie. No, oye, no me llaméis que voy a desconectar totalmente porque llevo un año, ¿qué tal? ¿Llevas un año cómo? ¿Te cansas de servir a Dios? Él no se cansó cuando subió a la cruz y estuvo ahí todas las horas que estuvo ahí colgado muriendo por ti y por mí. Entonces yo, si
todo para la iglesia, todo para hacer las cosas para el necesitado, para los que nos lleguen a fin de mes, pues se los compra alimentos, se los ayuda con el alquiler. No siempre, porque hay mucha gente que va a la iglesia precisamente para eso, para que se los ayude, pero no, ni creen en Cristo ni nada. Esto es para los creyentes. O sea, a mí, que no me venga nadie, no sé, de otra religión para que yo le dé, vete a tu iglesia y que te lo den allí, o vete a tus hermanos y que te lo den tus hermanos. Yo no te lo voy a dar, porque esto es para los míos. Dice la Biblia que proveamos a todos, pero primeramente a los de la familia, a los de la familia de la fe. Entonces, si yo no tengo suficiente para proveer a mi iglesia, a mi congregación, yo no voy a dar a otros hasta que los de mi congregación no estén suplidos en todas sus necesidades. ¿Me entendéis? Los que sí creen en Cristo. Entonces, eso es uno de los puntos en que debemos madurar. No decir, no, yo voy a ayudar a todo el mundo. No. ¿Os acordáis Mateo 7:21? En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, tal. ¿Cuándo hicisteis eso? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En cambio, hay otros que sí que lo hicieron y se lo dice Cristo a ellos, no ellos a Cristo. Le dice Cristo, por cuanto me visteis enfermo, me acogisteis, me visteis con frío y me abrigasteis. Señor, ¿cuándo te hicimos eso? Cuando lo hicisteis a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hacíais. O sea, cuando Cristo te lo dice, es cuando lo estás haciendo. Ahora, si tú le echas en cara a Cristo, es que lo hicimos en tu nombre, Señor, es que profetizamos y todo, o sea, nunca os conocí. O sea, esos son los que yo no doy. Lo que Dios me ha dado es para darlo a los de la familia de la fe. Luego, su palabra es la que doy a todo el mundo, que vale quizá más para mí, por lo menos. Para otros, quizá no. A esos que no vale es a los que se lo doy. Estos que buscan las cosas materiales, yo los doy las cosas espirituales. Y los que tienen ya las espirituales y las buscan, esos son los que se las dan las materiales. Bien, es un síntoma de madurez espiritual. Porque yo estoy bautizado, he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Muy bien, pero eso no significa que tú seas un cristiano maduro. Puedes llevar 20 años en la vida cristiana y no ser maduro espiritual. Puedes conocer la palabra de Dios y tener un comportamiento todo lo contrario a alguien que es maduro espiritualmente. Dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué es la madurez espiritual? Esto es un proceso de transformación que Dios hace en sus hijos. Transformación que nos lleva a comportarnos de una manera agradable ante Dios. Si lo hacemos ante Dios, vamos a hacerlo ante cualquiera. Y nos lleva a comportarnos de esa manera agradable ante Dios frente a cualquier situación. La madurez se mide en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra conducta, nuestras acciones, en cómo nos enfrentamos a las situaciones, en cómo nos afectan las circunstancias o incluso en nuestras propias emociones. La palabra de Dios en el libro de Santiago nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por poneros algunas, como siempre ponemos características, ¿no?, del hombre maduro, pues podemos decir algunas, solo que hay infinitas, ¿no?
que muchos conoceréis. Pero os pondré algunas para recordároslas, porque sé que las sabéis, pero para recordároslas y que sigáis creciendo más hasta alcanzar esa madurez espiritual. Un cristiano maduro construye su vida sobre la roca. Creo que lo sabemos. Ninguna ola del mar, ningún viento, por fuerte que sean, ninguna tempestad mueve, ningún problema lo desestabiliza a ese cristiano maduro, porque Cristo es su roca. Y si Cristo es su roca fuerte, nada ni nadie lo va a mover. Si Cristo es, ¿cómo deciros?, la piedra angular. Esto, para que me entendáis, la piedra angular, de la que se habla tanto en la Biblia, la piedra angular era la piedra principal que usaban los constructores de aquel tiempo para guiar a los obreros durante su trabajo. Era también la última que se ponía y era la que afirmaba todo el armazón de la construcción. La piedra angular era normalmente la piedra más grande, más sólida de todas las que había en la construcción, en la edificación. Y la Biblia describe a Jesús como la piedra angular sobre la que se construiría su iglesia, nosotros. Él es el fundamento. Si tú basas tu fundamento sobre la piedra, sobre la roca de Cristo, estás en buen camino para ser un cristiano maduro. En 1 Pedro 2 habla de la piedra viva. Dice los versículos del 4 al 6, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, nosotros. Por eso se equivocan muchos los católicos romanos cuando creen que Pedro el primero con el que se debe edificar. No, es Cristo la roca sobre la que debemos ir edificando. Y cuidado, no hojarasca, ni paja, ni heno, sino piedras preciosas, oro, plata, algo que no sea destruido ni llevado por el viento. Es otro tema, pero viene al caso. Entonces, seguimos con 1 Pedro 2, dice el versículo 6, por lo cual también también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. Si el que creyere en él, no será avergonzado. Sed edificados, dice, Dios desea edificar, construir en nuestra vida, y eso es un proceso de tiempo. Una casa, una edificación, un edificio, no te acuestas por la noche y por la mañana ya está hecho. Conlleva su tiempo. Y con cada cosa en su sitio. La luz, el agua, en fin, todas las cosas, la cocina, todo, ¿no? Hay que... Entonces, por eso nos dice la palabra que nosotros somos el barro y él el buen alfarero. Y es el que construye. Estamos de acuerdo que Dios hace así, ¡pam!, y lo tiene hecho. Pero nosotros no somos Dios. Nosotros tenemos que alcanzar esa madurez con un proceso que Él ha establecido, edificando sobre la roca de Cristo, pero andando y siempre hacia arriba espiritualmente, alcanzando esa madurez. No es decir, yo ya conozco a Cristo, aquí me quedo y no, así no vas a alcanzar nunca la madurez.
cada vez vas a ir alcanzándola más si vas, y dependiendo el grado de subida, vas a ir alcanzándola antes o después. No es lo mismo en un grado que vayas ascendiendo a 30 grados que a 45 que a 90, que es la comunicación vertical y horizontal, pero que también fluye hacia arriba para que descienda hacia abajo la bendición. Un cristiano maduro sabe cuál es perfectamente, sabe cuál es su llamado. Es que, pastor, yo es que no sé, sé que Dios me ha llamado, sé que tengo un llamado, pero no sé cuál. Pues, si no lo sabes tú, a mí Dios me ha dicho cuál es mi llamado, o mis llamados, o mis obligaciones, Tú sabes lo que tienes que hacer, pues haz todo lo que Dios te dice y obtendrás el llamado también. Cuando alcanzas la madurez, sabes a la perfección cuál es tu llamado. Quizá mucho antes el Señor te lo esté mostrando, lo que pasa que no sabes discernirlo por causa de tu inmadurez espiritual. Por eso os hablo de que es necesaria la madurez espiritual. No quedarse estancado, sino estar en continuo proceso, en continuo caminar de Cristo hacia arriba. En Juan 21, 15 al 19 dice que Jesús le pregunta a Pedro: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pues venga, a trabajar. Apacienta mis corderos. ¿Qué haces tú como líder o como pastor o como alguien a quien Dios ha llamado o te ha llamado a ser oveja solamente? ¿Cumples con ese llamado? Porque aunque seas una oveja, tienes el llamado que es universal y predicad. No está hecho para los pastores solamente, es para todos. Y para eso tienes que tener el llamado, evidentemente, que ya le tienes, pero tienes que hacer tú la base espiritual para ir creciendo cada día más, leyendo, meditando, estudiando, que muchos dicen que no hace falta estudiar. Pues yo digo que sí. Para predicar a mí no me hace falta estudiar. Mira, a los apóstoles eran ignorantes. Digo, ¿ignorantes? ¿Eh? Los apóstoles, cuando estaban sin Cristo, sí, pero luego estuvieron en la mejor universidad, Cristo Jesús. Caminaron, hicieron una carrera de 3 años y medio en teología, se graduaron pero bien, con honores. Por eso cuando Pedro, el día de Pentecostés, salió y predicó, se convirtieron más de 3.000 personas. Pero si estos son hombres del vulgo, hombres sin cultura, hombres ignorantes, no eran como nosotros, éramos pecadores, ahora ya no, ahora ya estamos bajo la gracia, la ley de Cristo, y Cristo nos hace santos, igual que si estudiamos nos va a hacer maduros espiritualmente, si buscamos las cosas espirituales. Y seremos como los apóstoles, estudiando en la universidad de Cristo. Todo el que diga, sea pastor, sea líder, sea miembro, sea lo que sea, todo aquel que diga que no hace falta estudiar, está equivocado. Está equivocado porque lo primero que la palabra de Dios nos dice: orad, leed, meditad, estudiad y vivid la palabra
O sea, 5 puntos que debemos de hacer para ir alcanzando cada día más, creciendo, para alcanzar la madurez espiritual. Cuando, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que la misión de todos los discípulos que siguen a Jesús era anunciar las buenas nuevas de Jesús. ¿Por qué dices tú, yo como no soy pastor, yo no tengo que predicar? Sí, eres un discípulo, ¿no? Tienes que predicar las buenas nuevas de Jesús. En Mateo 28, 18 al 20, nos encontramos con la gran comisión y no era un mensaje exclusivo para Pedro. Cuando le dijo, pastorea mis ovejas. Eso lo dijo para que Pedro se arrepintiese de la negación triple que le había hecho. Pero, porque le preguntó 3 veces que se llamaba. O sea, lo mismo. Era para todos los discípulos, no era solamente para Pedro la gran comisión, era para todos los discípulos, por ende, para todos nosotros, pastores, líderes, miembros, cualquiera que entregue su vida a Cristo es un predicador, no en potencia, literal, o debería de serlo. Es que yo no valgo para esto, yo no valgo para lo otro. Yo también creía que no valía. Si me ves a mí las primeras veces, y sí, yo tenía mucha palabrería, pero con mis amigotes, por ahí cuando salíamos los amigos, siempre era el payaso de turno, siempre el que... Pero cuando yo me convertí a Cristo, a mí me daba mucha vergüenza. Sí. Y enseguida me meten en el liderazgo, me ponen a tocar la alabanza y bueno, ahí lo sobrellevaba mejor porque estábamos en el grupo y no estaba yo solo. Pero con todo y eso, subirte a la plataforma y ver a 500 personas delante de ti, ahí a ver tú cantando y tocando, y uy, madre mía. Hasta que ya me dicen, prepárate que este domingo predicas. ¿Eh? Yo, pero un poquito más. No, el domingo sales ahí. Así que prepárate algo para cuando salía ese domingo la primera vez, y me acuerdo de la primera predicación que di en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 5, la conversión de Zaqueo. Me felicitaron. Quizá fuera por, no sé, para que no me frustrase, ¿no? Pero quien me felicitó fueron 2 misioneras. Una vietnamita y otra inglesa. Había otra misionera australiana que estaba trabajando también con nosotros, pero estaba tocando en el grupo de alabanza. Y esa, enseguida, porque esa ya lo sabía de antes, lo que iba a predicar, porque se lo decía a ella y a su marido. Y, bueno, para aquellos entonces todavía eran novios. Y me felicitaron, tú. ¿Sabes lo que pasó? Pues que parece que, Señor, me estás dando algo que... Es que hasta que no lo pruebas, no sabes si Dios te lo está dando o no te lo está dando. Hay muchas veces que sí, sabes de ciencia cierta, yo esto lo hago, bueno, yo salgo aquí, y luego fracasas estrepitosamente. ¿Por qué? Porque no has puesto tu mira en Dios. No eres un cristiano maduro. Entonces, vuelve
y empieza a caminar verdaderamente como Dios quiere que lo hagas. El mensaje de la Gran Comisión no era para Pedro, era para todos los discípulos. No dijo, Pedro, vete y haz discípulos. No, dijo a todos los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando entendemos y tenemos claro nuestro llamado, que es predicar, no solamente en la iglesia, sino en todos los sitios. Fuera es donde Dios quiere que prediquemos más. En la iglesia es, digamos, donde es más un estudio, ¿no? Donde nos reforzamos con la presencia de hermanos y hermanas, donde nos enseñamos más, donde perdonamos, limamos asperezas, donde oramos, donde pedimos unos por otros, muchas cosas, ¿no? En el templo. Pero la predicación verdadera, la única predicación, que es la de Cristo, su muerte, sepultura, resurrección, la vida de Cristo y su muerte, su resurrección, que es por lo que tú y yo somos libres y estamos perdonados, esa es la predicación que debemos dar a todo el mundo. Y es muy fácil. El Evangelio no tiene trigonometría, ni tiene álgebra, ni fórmulas complejas. Es simplemente decir, ¿sabes que Cristo te ama? Pues mira, Él bajó a la tierra siendo Dios, y empiezas así con eso. Creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Para lo que vino Cristo y la vida de Cristo, creo que todo el mundo lo sabéis. Pues eso es predicar. Y predicar con poder, porque antes tenéis que haber orado al Espíritu Santo antes de salir, todos los días antes de salir de casa, orad para decir, Señor, que cualquiera que pueda encontrarme, sea quien sea, que tenga palabra para darle, dame esfuerzo y dame valor para hacerlo, y dame sobre todo la verdad, que no titubee y que dé respuesta a todo aquel que me demande. Por la misma. Seamos un testimonio vivo del Señor, ¿no? Cuando entendemos y tenemos claro ese llamado de Dios, que todos le tenemos, nuestra vida se va encaminando, porque aquí tenemos el llamado en Mateo 28, el llamado y la misión. Entonces, cuando tenemos ya claro que somos llamados para evangelizar, para predicar al Cristo vivo, nuestra vida se va encaminando en esa madurez espiritual. Cada vez que estamos haciéndolo, estamos caminando hacia la madurez. Un cristiano maduro sabe cuál es su propósito y sabe para dónde va, que es el propósito de Dios. Y Dios tiene más de un propósito para ti si tú quieres. Y los propósitos de Dios en tu vida se cumplirán siempre y cuando tú estés alcanzando la madurez espiritual. Así que seamos un testimonio vivo del Señor. Pongamos por obra los valiosos mandatos y sobre todo su hermoso ejemplo que nos ha regalado en las Sagradas Escrituras. Estudiémoslas, meditémoslas, digirámoslas, saboreémoslas, que son dulces como miel. Hay veces que pinchan como cuchillos, pero no te preocupes, que no te van a hacer ningún daño. Al contrario, te van a proteger del mal. Y esas que te hacen daño es porque tú estás haciendo algo mal. Entonces, cómela con más gusto para que te quite el mal que tú estás haciendo. El cristiano maduro sabe que su llamado no depende de nadie más. No depende de otros. Yo conozco iglesias que si estás 4 o 5 años en la iglesia, aunque no estudies, o te den un par de estudios, pero de estos básicos, que tampoco importa nada, pero estás en la iglesia, venga, martes y jueves vamos a dar estudios
para los que queráis ser líderes y tal, vale. Pues ven, te dan unos pequeños estudios y fuera. Y a los 4 o 5 años te hacen pastor. No hay nada que sea malo, si es un llamado de Dios, pero que tu llamado provenga de Dios, que tú lo tengas, que no dependa de otros. Porque no, este tiene que ser pastor porque no, que dependa de Dios. Y ese que te propone para pastor, que esas palabras provengan de Dios. Juan 21 nos dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía un discípulo, en 21, versículos 20 al 22. Pedro había... Jesús los había estado hablando a los discípulos y los dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, pues unos dicen que el Bautista, tal, otros que Elías, otros que un profeta. Dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién creéis que soy yo? Y enseguida Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con ese énfasis que tenía Pedro, ¿no? Bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Bueno, pues, Pedro ahí, en el énfasis, tú eres el Cristo. Fíjate si lo tenía claro, ¿no? Se lo había revelado el Padre. Se le lleva a Jesús para tener una charla con él y le está diciendo, porque cuando eras joven te ceñías, tal, cuando ya seas viejo tendrás a otro, o sea, diciéndole de la forma que iba a morir, ¿no? ¿Qué hace Pedro? Miró para atrás. ¿Qué vio? A Juan, que le seguía. Porque si algo caracterizaba a Juan, el discípulo amado, era que siempre estaba tras su Señor, siempre sus ojos estaban en Cristo. Ya sea de jovencito o fuese escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos. Incluso el Evangelio o las cartas de Juan. Sus ojos siempre estaban fijos en el Señor. Y, claro, Pedro le ve, pero si me estás diciendo de lo que voy a morir, lo que tengo que hacer, que apaciente tus ovejas, que haga todo esto, pero ¿y este qué? Y entonces el Señor le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Has dicho que me amas. ¿Pues qué te importa ese? Tú deja ese, que yo me encargo de él. Yo te he dicho que apacientes mis corderos, mis ovejas. Has dicho que me amas. Te estoy llamando a que lo hagas. Hazlo. Que ese no te importe. ¿A ti qué? Un cristiano maduro se enfoca en su llamado y no en el de los demás. No piensa que el pastor o el líder tiene favoritos. No se enfoca en lo que hacen o no hacen los demás. A mí no me importa si voy a cualquier iglesia o antes de ser pastor que mis pastores tuviesen favoritos. No me importaba. Os lo prometo de verdad, que nunca me ha importado el decir, yo quiero adelantar a este, ser más que él, yo quiero ser pastor antes que él. Yo nunca he querido ser pastor. Yo me apasionaba el tocar la alabanza y yo estaba tan a gustísimo tocando la alabanza. Esto que me dicen, prepárate que te vamos a ordenar pastor y tal. Bueno, yo ya venía desempeñando la labor de pastor unos 4 años, 5 años, hasta que me cogieron y me dijeron, no puedes estar así. Tienes que casarte, porque yo estaba soltero. Yo no
te vamos a hacer pastor. Bueno, pero es que no puedes estar aquí, eres el líder de todos y no vamos a hacer pastor a otro y tú vas a ser líder por encima de él sin ser pastor. Pues no me hagáis pastor. Me da igual. No. Esta chica, ¿te gusta? ¿Te gusta? Porque a ellas les gusta, que tal y igual, ya eso lo hemos preguntado. Digo, o sea, que me estáis buscando, chica. Fuera. Estuve más de 8 años en esa iglesia, me salí. Por eso. Empecé a levantar otra iglesia con otro pastor que conocía y hacíamos en casa, tanto de él como la mía, como de otra hermana, hacíamos las reuniones los domingos. Se fijaron en nosotros unos de Barcelona, de otro sitio, de otra iglesia, nos llamaron y esos fueron los que en 6 meses habíamos ido 2 veces a Barcelona y ellos habían venido 2 veces a Valencia. Y me dicen, Rafa, veníos este fin de semana a Barcelona y prepárate porque te vamos a ordenar pastor. Y yo le dije al pastor principal, pero un movimiento también internacional, misionero, y yo le dije al pastor principal, a Marc, que era catalán, español. Le digo, Marc, no estoy casado. Dice, ¿qué? Es que donde estaba me dijeron que no me podían ordenar pastor sin casarme. Allá ellos. Tú aquí vas a ser pastor. Y ahí me ordenaron pastor. Los otros no quisieron porque no. Me ordenaron pastor sin casarme. Luego estuve en otra iglesia, casado y todo. Luego otra que abrí también. Ahí ya lo quise yo por medio de la palabra de Dios. Digo, si queréis que sea vuestro pastor, ordenadme pastor, vamos a hacer las diligencias para abrir la iglesia. Fuimos al registro, pusimos todo y me pusieron como pastor. Entonces yo les dije que orasen por mí, me ungieron con aceite, me pusieron también. Luego ya en la universidad también, en la facultad de teología, también me saqué la licenciatura en teología y la ordenación de pastor y consejero bíblico y espiritual. Entonces, esto os lo cuento porque no es lo que digan los demás, sino lo que diga Dios. A mí no me querían hacer pastor porque no estaba casado. Yo me salí de ahí porque me lo dijo el Espíritu Santo de Dios, salte de aquí, porque aquí no vas a crecer ya más. Salte de aquí y venga, levanta pues yo levanté, pero eso era una pequeñita prueba de Dios, a ver si yo levantaba o me quedaba allí quieto, me iba a otra iglesia, tal. No, yo enseguida levanté obra de Dios y enseguida vinieron una obra internacional. Y me dijo, en 6 meses, vente, que tenemos que ordenarte pastor. Un cristiano maduro se enfoca en su llamado, en su propósito y no en el de los demás. No piensa si este pastor o aquel líder tiene favoritos o no tiene favoritos. Piensa en tu llamado. Tú sígueme, dice el Señor. Punto. Yo haré contigo lo que quieras. Y sobre todo, pon tu mirada en ese llamado. Un cristiano maduro tiene una obediencia absoluta a Dios. Absoluta. Según Timoteo 4, dice que en el versículo 7 dice, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado.
he llegado a la meta. Y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo. Y cuando me juzgue, cuando juzgue a todos, me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansia su regreso. Es la versión traducción en lenguaje actual de la Biblia. Un cristiano maduro acepta la corrección, acepta la disciplina, acepta el error. Un cristiano maduro no se justifica, no se deshacen excusas. Un cristiano maduro obedece al Señor al pie de la letra. Hay muchas cosas que el Señor nos ha demandado y nosotros obedecemos a medias, por miedo, por falta de tiempo, por excusas vanas, excusas y motivos para no obedecer al Señor. Siempre tendremos, siempre. Debemos entender que no vamos a alcanzar la madurez espiritual de la noche a la mañana, ni si nos deshacemos en excusas, ni en un mes o en 3 meses, no. O con una oración de estas espectaculares, tampoco. Ni con ayuno, ni leyendo la Biblia, no. Todo el día, no. ¿Sabéis una cosa? Cuando estaba estudiando yo he visto teólogos que eran ateos. ¿Me crees? Créelo. Saben mucho de la Biblia, pero Jesús está muy lejos de sus corazones. ¿Cuánto de cerca estás tú de Jesús? ¿Cómo se puede alcanzar esa madurez espiritual? Que es la palabra, la pregunta que estáis esperando y que me estáis haciendo. El apóstol Pablo en Efesios 4, 13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El 15 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. También en 1 Corintios 14, 20 nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Madurez. ¿Cómo vamos a alcanzar la madurez? Dejémonos tratar por el Señor, y que su trato y el tiempo que invertimos en su presencia nos vaya puliendo a fin de que lleguemos a esa medida del varón perfecto que nos habla su palabra. Pasaremos diferentes etapas de la madurez espiritual, pero el deseo de Dios es que lleguemos a los niveles de esa madurez que Él estableció para y por nosotros. Por lo tanto, no te fijes tanto en líderes, pastores, maestros. Fíjate en tu llamado y en que tú estés haciendo lo que Dios quiere para que alcances la madurez espiritual. No importan los títulos, no importan ni doctores en tal, no. Importa que seas un cristiano maduro espiritualmente. Punto, eso es lo que Dios quiere. Que creas en su palabra, hagas lo que Él te ha llamado a hacer y lo hagas con alegría, con gusto, y siempre que vamos a fallar, pidiéndole perdón siempre por todo, y que nos enseñe, que seamos corregibles, que seamos disciplinados, que nos discipule, teniendo un corazón enseñable y un corazón amoroso para con Dios y para los demás. Los demás, siempre caminar en el Espíritu de Dios,
para alcanzar esa madurez espiritual. Que Dios